Uno de los tópicos de la Kabbalah, los temas fundamentales de la Kabbalah, es lo que se conoce como Masé Bereshit. Masé Bereshit se traduce como acción del principio. Bereshit bara Elohim. En principio creó Elohim. Elohim es homónimo, es Dios. Lo traduce como el principio creó Dios. Elohim es un plural singular, potencias, voy a ser, divinidad. Es homónimo de Ateva, que es naturaleza. Todo lo que conocemos como naturaleza es divina. El mundo es la máscara de Dios. Dice una sentencia talmúdica: Dios sostiene la creación y guarda silencio. En la ciencia convencional esto tiene logía con lo que se conoce como cosmología. Cosmología es un término griego que está conformado por dos términos. Uno es cosmos, que es orden, y logos, que es discurso, pensamiento, estudio, análisis, descripción. La descripción, análisis del orden. Hubo muchas cosmologías en Occidente, en otras partes también del mundo, es una hasta se conoce, de la Ptolomeica con Aristóteles, donde se dice que la Tierra era el centro del universo. Hasta Dante en su comedia explica esta cuestión: el cielo arriba, el infierno abajo. Hasta Copérnico, eso que se llama la revolución copernicana, dice no, dice el Sol es el centro de nuestro universo, la Tierra gira con otros planetas alrededor del Sol. Galileo se hace negar, la Iglesia, el poder de la Iglesia hace negar esta verdad. Todavía algunos dicen que la Tierra es plana. Y bueno, y a nuestros días, ayer, Stephen Hawking habla de lo que es en su libro, fin de la década del 90, este físico teórico, breve historia del universo, desde el Big Bang a los agujeros negros. Luego, 15 años después, más o menos, refuta o refina esa teoría, dice, brevísima historia del universo, donde dice que los agujeros negros no son tan negros. Esto tiene que ver con un orden, este cosmos, que refiere en general a los reinos mineral, vegetal y animal, es perfecto, predecible. Uno sabe cuándo va a ser, qué día, qué hora va a enfrentar la Tierra el equinoccio, lo que se conoce como la constelación de Aries. Va a comenzar el otoño en el hemisferio sur y la primavera en el hemisferio norte. Pero también puede saber cuándo se va a apagar el Sol, esta estrella que es fundamental, que nos da la vida, entre muchos años. Uno puede predecir que si planta una semilla de higo va a salir una higuera, va a aparecer una higuera con higos. Es racional. El maestro solía decir: 4 lobos no atacan a un león. Uno dice: Ariel, los lobos saben contar, 1, 2, 3, 4, esperan al quinto lobo. No, hay una racionalización en el reino mineral, animal, vegetal. Hay más allá, no son impulsivos, no reaccionan los animales y las plantas. El error, decía Einstein, dice: si uno juzga un pez por su capacidad para trepar a un árbol, lo va a destruir. Pez es un pez en el agua, nada, no hay escuela de peces, no hay escuela de pájaros, vuela. Y es ordinario. Ningún predador en el cosmos distorsiona el orden ecológico. Matan para comer o para sobrevivir, en defensa de su propia vida. Pero el ser humano, imperfecto, impredecible, no lo sabe, no puede plantear hipótesis, conjeturar, pero en situaciones límites reales, no sabe cómo puede reaccionar. De hecho, un sociópata puede apretar un botón y hacer volar. Vemos de racionalidad del ser humano que entran con una ametralladora en una escuela, etc., o matar a una persona, o una ciudad, destruir una ciudad. Irracional. Uno de los 4 grandes relatos que refuta Jean-François Lyotard en ese libro, La posmodernidad, entre paréntesis explicada para niños, con ese subtítulo tiene bastante sarcasmo, es el racionalismo iluminista. El racionalismo iluminista que decía que la técnica, la ciencia, iba a solucionar todos los problemas. Este racionalismo iluminista no es el mismo racionalista
racionalismo de René Descartes, el discurso del método, el de las meditaciones metafísicas. Descartes se permitía desconfiar del propio razonamiento. Decía, no sé. La duda, decía, la duda razonable. Decía, no sé qué puede pasar. Ellos afirmaban, y yo entiendo que no hubo siglo más irracional que el siglo XX, el de Discépolo, siglo XX Cambalache. El mundo fue será una porquería, dice Enrique Santo Discépolo, con dos grandes guerras, Hiroshima, Chernobyl. Freud, que nos dice, aparece en siglo uno de los maestros de la sospecha, en palabras de Paul Ricoeur, que dice que las conductas humanas están pautadas por el inconsciente, por la racionalidad. No somos razonables. Pero sí extraordinarios. Creamos unos órdenes, distintos órdenes, los más simples, los más complejos, órdenes tribales, órdenes de los estados-nación, que son pautados por, en palabras de Norbert Lechner, este sociólogo chileno, por minorías consistentes. Esas minorías nos pautan un orden a la gran mayoría que no contempla, por supuesto, a minorías su orden a su criterio personal. Y entonces ese orden es enfermizo, dañino, complejo. Decía Paul Gauguin, este pintor post-impresionista, la enfermedad de la civilización, siglo XIX. Freud habla del malestar con la cultura. Hay varias películas, una historia, íntimo amigo de Vincent Van Gogh, quizá la mejor interpretación, el año 1956, una película de Vincent Minnelli, el papá de Liza Minnelli, la actriz de Cabaret, que interpreta a Kirk Douglas, el papá de Michael Douglas. Uno podría hurgar en la genealogía, esto que Pierre Bourdieu llama el capital social, cómo hay en distintas, la política, hijos de hijos, nietos, en distintos lugares, mucho más que el capital simbólico de conocimiento. Kirk Douglas interpreta a Vincent Van Gogh, se llama la película El loco del pelo rojo, y su íntimo amigo es interpretado, Paul Gauguin, por Anthony Quinn. Él recibe un Oscar como actor secundario. Hay otra película que interpreta a David Carey, que se llama Gauguin el salvaje, y una muy reciente que se llama Gauguin en Tahití. Él no puede convivir con ese orden europeo y viaja a las islas. No puede sostener a su familia, tiene una esposa que es belga y montones de hijos. Viaja a Tahití, en la Polinesia francesa, pero tampoco se casa con una nativa. No puede sostener ni económicamente ni afectivamente a esa mujer. Él no sabe cazar, no sabe pescar. No existe el salvajismo. En palabras de Lévi-Strauss, hay un orden que uno debe también aprender y convivir con ese orden. Él vende sus artesanías, sus cuadros en la parte urbana de la isla y que lo cambia por pocos francos para poder pagar las deudas que tenía con el almacén, para dar de comer, no podía dar de comer a su esposa. Hoy sus cuadros valen entre 5 y 10 millones de dólares. Hace unos años, un catarí compró un cuadro, muchacha se llama Preparándose para la boda, en 250 millones de dólares. La paradoja, este hombre que no podía sostener económicamente a su esposa, ni a su esposa nativa en Tahití, ni a su esposo, su familia en Europa, hoy sus cuadros tienen valores superlativos. De Van Gogh escribe Artaud es el suicidado de la sociedad. Entonces, ¿cómo uno debe encontrar? Si ese orden es imperfecto, irracional, aunque sea extraordinario, no convive extraordinario en el sentido, hay una cuestión que se llama en arquitectura, planificación y urbanismo, cómo no dialoga daña la naturaleza, no dialoga con el espacio, con el paisaje, rompe. Si usted observa, muchas ciudades rompen con el paisaje, se estropean los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo uno lo encuentra? La Torá nos dice, en Bereshit, capítulo 2, versículo 7, la Torá, capítulo 2, versículo 7, vele en español, Hashem, Elohim, formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Formó, se puede traducir Yetzer, con 2 yud. El capítulo también nos dice 2, 7. Produjo al hombre, el ser humano, hombre como Adán, el ser humano. 2,
7. 7 es el valor simbólico del orden. 7 es el número del orden ordinario. Lo ordinario, 7 días a semana, la rutina, 7 colores básicos, el arco iris, 7 notas musicales, 7 orificios en la cabeza. 7, 2 órdenes. Produjo 2 órdenes. Yetzer. Hay un orden, producto Yetzer Atov bueno y un producto Yetzer Arra dañino, malo. Freud, eminente judío, este texto tiene 2500 años, así como lo conocemos. En el siglo XX dice pulsión de vida, pulsión de muerte, Eros y Tánatos. Hay un orden, un 7, hay 2 7, sustentable y uno insostenible. Pero uno debe encontrar su propio orden sustentable, para sí mismo, porque ese orden nunca, permítaseme esta afirmación, va a ser para todos. Nunca vamos a poder convivir, si todos somos distintos. Pero uno debe, en ese 3 órdenes, enseña Kabbalah, el orden por el orden mismo, que se nos pauta de niños y de niñas, un orden de descanso, un orden de alimentación, un orden de entretenimiento, un orden de higiénico, un estudio, de una actividad. Ese orden que se nos pauta cuando uno va creciendo y reflexionando, hay un proceso que se llama el orden en aras de los resultados, donde encuentro mi propio orden. Mi orden de descanso, mis horas de sueño, mi orden alimenticio, contiene con mis gustos, mi gusto alimenticio, la necesidad, de acuerdo a la actividad que desempeñe, de la edad a la actividad. Cuando uno es más joven tiene que alimentarse más, tiene más gasto de energía, cuando es más adulto menos, de descanso. A mí el de verano, el niño demasiado de la siesta, nunca dormí la siesta. Hay gente que les encanta dormir la siesta. Un orden de entretenimiento, gustos, de estudio, preferencia por una curiosidad por algún tema y no por otro. Pero ese orden tiene que ser sustentable. Uno puede sostener materialmente, intelectualmente y afectivamente. Uno puede mejorar sustancialmente, permanentemente ese orden. Puede ser mejor, pero ese orden tiene que producir un bienestar, sentirse bien física, emocional, intelectualmente, para poder mejorarlo, para poder convivir con los otros. ¿Qué orden puedo sostener? ¿Qué relaciones? De hecho, la convivencia hoy en día, la violencia, la convivencia tiene con ese que uno no puede, un orden que no puede sostener, entonces genera violencia, responde en forma violenta con los otros. Hasta que uno lograra, ¿para qué? Todo este proceso, en el orden personal, sustentable, para poder acceder al orden en la unidad de conjunto, sería convivir con ese orden, otra vez imperfecto, irracional, impredecible. Pueden cambiar ese orden de un día para el otro, no sabe, puede pasar. Y extraordinario. Eso debería ser el viaje, el trabajo, en eso se debería formar o producir seres humanos saludables, que puedan sostener sus dichos, sus acciones en la vida cotidiana.